Buenas tardes, este es el último video de esta materia. Es sobre administración de base de datos, mi materia. Mi nombre es Felipe de Jesús Chavana Musa. Tengan la bienvenida a este nuevo video y el último. Mi número de control es 2005-1281. Mi maestra tutora es la ingeniero María del Socorro Dávila Ríos. Estudio en el Tecnológico de Saltillo en la modalidad de distancia. En esta ocasión vamos a ver lo que viene siendo aquí mi captura de pantalla. Vamos aquí a todo lo que tengo abierto. Usted está haciendo la presentación. Cierro tantito esto. Ok. Dice, elabora una presentación en video explicando y apoyándote en diapositivas de PowerPoint de los siguientes procesos. Esta es la actividad 5.1. Dice que explique algo. Supongo que va a ser breve esto, ya que cada uno de estos títulos o subtítulos pues tiene su complejidad y su importancia, ¿verdad? Cabe mencionar que vamos a ver lo que es el espejo, mirroring, la réplica, replication, método de respaldo de un sistema gestor de base de datos, método de recuperación de un sistema gestor de base de datos, migración de la base de datos, monitoreo y auditoría. Aunque suenen simple los títulos, no es más que eso. A lo mejor la explicación de espejo, réplica, que van agarrados de la mano, así como monitoreo y auditoría, y así como respaldo y recuperación. Todo este tema va muy relacionado a hacer óptimo las aplicaciones, y en nuestro entorno de trabajo que esté muy óptimo, que tengamos respaldos, que tengamos el material muy bien definido, las computadoras que donde se van a trabajar, que cómo compartimos la información, la seguridad, y todo esto va muy agarrado de la mano. En el anterior video, hace dos videos, creo que hablamos de los logs. Aquí se recupera todo eso. Los logs que son como no bitácoras, pero es algo parecido, donde se guardan todas las transacciones, todas las sentencias que cuando se modificó una base de datos, para nosotros saber en qué falla la base de datos, cómo hay que mejorarla, o si se cae el sistema, cómo recuperarlo, ¿verdad? Así como las sentencias. Vamos de una vez con la presentación. Son los conceptos básicos, tienen su modo de implementarse en la práctica. Los invito a que investiguen, y yo sí estuve viendo muchos tutoriales de cómo se hace esto en la práctica. Pero vamos a proseguir. A ver, aquí está mi presentación de la unidad 5. Vamos a proseguir con espejo, mirroring. Mirroring. La base de datos de espejo, Database Mirroring, es una configuración donde dos o tres servidores de base de datos ejecutándose en equipos independientes cooperan para mantener copias de la base de datos y archivo de registros de transacciones log. Tanto el servidor primario como el servidor espejo mantienen una copia de la base de datos y el registro de transacciones, mientras que el tercer servidor, llamado el servidor árbitro, es usado cuando es necesario determinar cuál de los otros dos servidores puede tomar la propiedad de la base de datos. ¿A qué se refiere con esto? Que este tipo de técnica de espejo hace que tengamos dos bases de datos idénticas. Todo lo que hagamos en una se va a reflejar en la otra, etcétera, y se va a ver las transacciones log. Si yo acá tengo archivos log desde cuando modifiqué mi estructura de la base de datos, o hubo una transacción, se va a registrar. ¿A qué beneficios me tiene esto? Bueno, los beneficios son de que la base de datos va a ser íntegra. Vamos a tener dos copias. Si se cae una base de datos, tenemos la otra que puede entrar. O sea, no, los caídas del sistema pues tendrían que caerse los dos servidores. El árbitro es el que va a decidir cuándo entra uno y cuándo entra el otro. Si se fue la luz en la principal, entra la de esclavo, como principal, mientras que otra vez vuelve a funcionar la principal, ya avisarle al árbitro
que ya estamos listos para poder comenzar. Todo esto tiene sus sentencias, su forma de manejarlo, pero así a simples palabras, pues así es. Para que no se haga tan largo, vamos a proseguir. Este es una imagen X que representa lo que es el servidor árbitro, los dos o tres servidores. En este caso son tres, pueden ser más espejos, pero siempre tiene que haber una principal, una maestra, una máster, y los demás se deben de ser esclavos, ¿va? Que van a hacer lo que en sentencias del root principal se tiene. Si se llega a caer el sistema o hubo fallas de seguridad o simplemente por mantenimiento del máster, el otro puede entrar porque ya tiene lo que tenía el máster, sus sentencias, todo, igual los logs. Ok, bueno, terminamos con espejo, ¿verdad? Bueno, replication. La replicación es el proceso de copiar y mantener actualizados los datos en varios nodos de base de datos, ya sean estos persistentes o no. Este es un concepto donde existe un nodo amo o maestro y otros sirvientes o esclavos. La replicación de discos y particiones es la respuesta a una parte importante de esas dos acciones de mantenimiento. La replicación es el proceso mediante el cual se genera una copia exacta de parte del sistema. Esa parte puede ser desde un archivo hasta una carpeta, una partición, un disco o incluso varios discos. ¿A qué se refiere la replicación? Es replicar, pues como su nombre lo dice, replicar nuestra base de datos. Para tener un respaldo de varios archivos o de varias, aquí hay varias maneras de implementarlo. Puede ser discos, puede ser archivos, o para objetos, para particiones, etcétera. Siempre tener un respaldo para hacer más óptimo la base de datos. Si se llega a caer, como todo esto va agarrado de la mano, casi todo se apoya, todo sirve más para lo mismo, es para mantener óptima la base de datos, que no, si se nos cae el sistema, el otro entre y no haya como que ese bloqueo de la aplicación, porque pues es pérdida de dinero y costos para la empresa, y nosotros tenemos que mantener esa integridad donde vayamos a trabajar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que pues como alguna aplicación, no sé, de un banco, imagínense que se cae la cuenta, se cae se cae el servidor o etcétera, ya no pueden acceder los usuarios. El banco está perdiendo mucho dinero porque los usuarios todos los días hacen sus transacciones, sus movimientos. Entonces hay pérdida del banco. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si no hubiera este tipo de técnicas de replicar, de monitorear, de hacer respaldos, etcétera, al momento que se caiga el root principal, ya no, ya se cae la aplicación por completo. Y esto lleva a que entren este tipo de comandos, técnicas o herramientas que aquí se están planteando su concepto. Ok, seguimos. Bueno, aquí hay un ejemplo breve de una réplica. Déjalo más grandecito. Ok. Entonces tenemos el servidor testigo, tenemos el servidor principal y el servidor réplica. Y todo es un ciclo. Cada vez que va habiendo transacciones, el otro lo replica, y se va copiando, se va haciendo un mismo proyecto para la base de datos. Siempre este es el maestro, este es el esclavo y este es el testigo. Este puede decir, no, pues yo sí estoy comprobando que no hay faltas del sistema, como hayamos planteado la secuencia de la réplica, que quiero que se replique, que no cree. Como todo CTC SQL, cuando haces respaldos, cuando haces réplicas, cuando haces algún tipo de técnica, siempre pues hay sentencias. ¿Sabes qué? Esto sí quiero que lo pases, esto no quiero que lo pases. ¿Sabes qué? Quiero que esté idéntico, ¿sabes qué? No quiero que esté idéntico. Pero pues por lo regular en réplica sí se deben de pasar todos los archivos log. Ok, proseguimos. Este,
Como es mucha información, estos temas son extensos, pues quiero que se vaya algo así más explicadito. Ok, métodos de respaldos de un sistema gestor de base de datos. El respaldo, voy a leer un poco de información. El respaldo es uno de los pasos más importantes que pueden dar para proteger tu información. Cuando algo sale mal, como fallas en disco duro, borrado accidental de archivos o infecciones por malware, son tu último recurso. En esta edición te explicamos cómo respaldar tu información y preparar una estrategia adecuada para ti. En MySQL existen varios métodos para la realización de un backup y esto se debe principalmente a que MySQL guarda las tablas como archivos y al tipo de tablas que se está manejando. InnoDB, ISAM. Así, por ejemplo, para la presente práctica se utilizó el tipo de tabla InnoDB y el método de backup utilizado es el que funciona con este tipo de tablas. Bueno, este es un tipo de técnica para un respaldo. Cuando vamos a hacer un backup, o puede ser por sentencias SQL, qué archivos quiero que sí respalde, qué archivos no quiero que no respalde. Obviamente siempre pensando en lo que es importante para la empresa y para nosotros como trabajadores. Si vamos a trabajar en una aplicación, qué archivos son muy importantes para nosotros, qué archivos son los que quiero yo respaldar. Entonces siempre ya teniendo siempre en cuenta eso, vamos a proceder a las técnicas, ya sea cualquier técnica que ustedes decidan. Yo por sentencias pues sería backup y luego la ruta y hago una carpeta y mando los archivos y por sentencias SQL. Pero un método de respaldo de un sistema gestor de base de datos es muy importante. Todo se relaciona a la integridad de la base de datos. Que si llegamos a que se dañe el disco, este, o donde tengamos guardada nuestra información y la migremos, no sé, a la nube o etcétera, nosotros tengamos ese respaldo para poder restaurar ese disco ese tipo de información. Bueno, métodos de recuperación de un sistema gestor de base de datos. Bueno, les voy a leer tantito. Recuperarse al fallo de una transacción significa que la base de datos se restaura al estado coherente más reciente, inmediatamente anterior al momento del fallo. Para esto, el sistema guarda la información sobre los cambios de las transacciones. Esta información se guarda en el registro del sistema, o sea, serían como los logs, ¿verdad? Entonces, esto sería como el del video anterior, cuando les enseñé cómo usar el rollback, el commit. Ya ves que hubo otro que cuando se me cerré a propósito la base de datos, el Workbench, para yo regresarme y poner eso, para que me regresara, haciendo una transacción, cerrando el Workbench, yo pude, ¿cómo se llama? Hacer esa transacción. Y cuando se abrió, se devolvió a un sistema anterior. Eh, es a lo que se refiere esto, es como un tipo de recuperación del sistema. Hay dos tipos, si hay un fallo, hay dos en esta lectura, que si hay un fallo como la caída del disco, el sistema restaura una copia de seguridad del registro hasta el momento del fallo. Cuando el daño se vuelve inconsistente, se pueden rehacer algunas operaciones para restaurar a un estado consciente. En este caso no se necesita una copia archivada. Sí, es lo que les decía, en este caso pues automáticamente por default está el Workbench pues ya garantizando que o cualquier SQL, ¿verdad? Garantiza que este tipo de técnica está activa. Igual pues tiene sus sentencias, sabemos que queremos que recupere, que no queremos que recupere, le podemos modificar, etcétera, tiene su complejidad. Bueno, espero que no me haya revuelto mucho. Eh, Migración de la base de datos. Bueno, la migración de la base de datos está moviendo datos de una o más plataformas de origen a otra base de datos de destino.
Hay varias razones para migrar una base de datos a otra. Por ejemplo, una empresa puede querer ahorrar recursos cambiando a una base de datos basada en la nube. Otra sería de manera similar, otra organización podría mudarse porque encuentra una base de datos particular adecuada para sus necesidades comerciales únicas. Por lo tanto, es vital contar con una estrategia de migración de base de datos eficiente para evitar problemas durante el proceso de migración de base de datos. Sí, aquí por lo que hay que escoger es una herramienta. Les voy a explicar tantito, como dice, pues vamos a migrar la base de datos a otra, pero no es de que digan, bueno, me voy a migrar de esta computadora a esta. Puede ser también, pero no es así la sentencia. La migración es como decir, ¿sabes qué? Ahora tengo mi base de datos en este servidor, en MySQL, me quiero cambiar, no sé, SQL Server, o me quiero cambiar a este software, o quiero usar ahora esta herramienta, y las sentencias SQL cambian, o no todas, ¿verdad? Pero en algunos párrafos, en algunas sentencias, cambia a lo mejor una línea, cambia a lo mejor un tipo de declaración. Entonces sí tenemos que usar unas herramientas que son como codificadores para que nos traduzcan ese lenguaje y ellos hagan la migración adecuadamente y siempre sea íntegro. Algo así entendí, y leí, estudié, pero sí, en pocas palabras algo así sería, y ya no quisiera revolver más. Entonces aquí pues está una imagen que quise portar, es como vamos a migrar esto para acá, a monitorear migración, ¿va? Ok, ahora vamos a lo que viene siendo... Ah, me brinqué acá, auditoría, ok, es que estaba aquí, migración, ¿va? Esta era la imagen que quería mostrar. Esta es la imagen, ya ven, aquí está, también la migración pues es qué archivos si quiero que migren y qué archivos quiero conservar en el mismo plataforma, ¿verdad? Entonces sí ahí hay monitoreo. Entonces son archivos, a veces pues algunas transacciones, etcétera. Ujú. Vamos aquí a lo que viene siendo el monitoreo. Ya estas monitoreo y ¿cuál era el otro? Auditoría es casi similar. Este, pero sí tiene su forma de plantear, es como decir, pues voy a monitorear, no sé, a fulanito. Cuando vas a una auditoría, pues vas a hacer auditoría todo, ¿verdad? O voy a monitorear esta sentencia. Pues ahora voy a hacer auditoría de todos los logs, de todas las sentencias que se... Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque una puede ser porque se cayó el sistema y hay dudas, o de que algo pasó, o algunas transacciones no se hicieron o se borraron, o etcétera, o tenemos dudas de que, no sé, se hayan robado la información o hubo una falta de seguridad de algún usuario o permisos no admitidos, ¿va? Entonces por eso es muy importante los archivos log, y que todo esto, la monitoreo, la auditoría, los respaldos, todo eso esté íntegro para nosotros saber desde el root o el usuario principal pueda acceder a ver qué es lo que está pasando. Sí, hay que darle pasos recurrentes a saber qué sentencias sí se permiten o no al equipo de trabajo. Entonces, bueno, vamos a lo que viene siendo el monitoreo del proceso, que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en las bases de datos, incluyendo la capacidad de determinar. ¿Qué es esto? ¿Quién accede a los datos? ¿Cuándo se accedieron a los datos? ¿Para qué nos sirve? ¿Desde qué tipo de dispositivo o aplicación? ¿Desde qué ubicación en la red? ¿Cuál fue la sentencia SQL ejecutada? ¿Cuál fue el efecto del acceso a la base de datos? Es uno de los procesos fundamentales para apoyar la responsabilidad delegada a IT
por la organización frente a las regulaciones y su entorno de negocios o actividad. Sí, bueno, por aquí dejé, es que no tengo mis lentes. Bueno, no me voy a poner mis lentes. Ok. Eh, sí, pues es para qué nos sirven, que cómo saca la información. Podemos usar cualquier herramienta que nos dé la empresa o que haya comprado la empresa, un software, etcétera, para sacar el monitoreo. Esto de cuál sentencia secular fue la ejecutada, supongo que son los log, porque pues así lo saca. Como todo el tipo. Aquí tengo pues una foto de la auditoría, ¿verdad? Está ahí sí la patrona, este, pues viendo las tablas, las sentencias que hubo mal, que ellos ya saben que sí se permite y que no se permite a los trabajadores o si se cayó el sistema, cuál fue el por qué se cayó el sistema, también puede ser, hubo una falta o algo, o un acceso no permitido. Bueno, vamos a esto fue monitoreo. En la auditoría es casi lo mismo. Es el proceso para que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en las bases de datos, incluyendo la capacidad de determinar. ¿A qué se refiere con esto? Aquí ya me estás lanzando que también monitorear. Entonces podemos ingresar todo lo que vimos en la auditoría, en el monitoreo, aquí. De hecho es lo mismo. ¿Quién accede a los datos? ¿Cuándo se accedieron a los datos? ¿Desde qué tipo de dispositivo? ¿Por qué? Porque es la información básica que un usuario maestro o un root debe de tener para saber dónde está el problema o qué fue lo que pasó. Pero aquí ya dice, queremos demostrar, queremos registrar y queremos almacenar la información. Ok, es todo por mí. Aquí está pues una imagen X de que la seguridad es lo primero para la empresa y las caídas del sistema pues no deben de ser muy recurrentes, que siempre tenemos que tener algún respaldo, etcétera. Pongo aquí. Bueno, como les dije, la la importancia de esta unidad pues es saber las técnicas y lo que se puede hacer en una base de datos. Ahorita se vio así por arribita porque todo lleva su complejidad. Es una unidad pues que cada cosa tiene su complejidad. Yo para hacer un espejo o una migración, etcétera, pues yo necesito dos computadoras, ¿verdad? Porque necesito para hacerlo práctico para que ustedes vean, etcétera. Ahorita fue explicativo, algo breve, pero pueden checarlo y si tienen dudas, aquí estamos. Saludos.